Nadie en el pueblo imaginó que ese coche terminaría allí, un Rolls-Royce negro, enorme, brillante incluso cubierto de polvo, avanzaba lentamente por una carretera de tierra. Las miradas se clavaban en él. Nunca algo así había pisado ese lugar. El coche se detuvo frente a un taller pequeño, viejo, con paredes agrietadas, sin letreros elegantes. Dentro, un joven mecánico levantó la vista. Tenía entre 25 y 30 años, manos manchadas de grasa, ropa gastada, mirada tranquila. El motor del Rolls-Royce se apagó con un sonido seco. Definitivo. La puerta se abrió. Bajó un hombre de unos 55 años. Traje caro, reloj de oro, mirada fría. Observó el taller con desprecio. «No sé por qué me detuve aquí», murmuró. Miró al mecánico de arriba abajo. «Mi coche falló, arréglalo». No fue una petición, fue una orden. El joven no respondió de inmediato. Se limpió las manos lentamente con un trapo. Se acercó al coche. Observó la carrocería, el interior, el silencio extraño del motor. «¿Qué le pasó?», preguntó con calma. El millonario suspiró impaciente. «No me importa. Solo quiero que funcione». Algunos vecinos se habían acercado. Nunca habían visto un coche así. Nunca habían visto a alguien así. El mecánico abrió el capó. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Algo no encajaba. El joven frunció el ceño. Se inclinó un poco más. Escuchó. Olfateó. Tocó una zona que nadie más habría mirado. Y entonces, su expresión cambió. No era sorpresa. Era reconocimiento. Cerró el capó con cuidado. Miró al millonario y dijo algo que nadie esperaba escuchar. «Este coche no se detuvo por una falla». El millonario levantó la cabeza, molesto. «Entonces, ¿por qué?». El mecánico tragó saliva. «Porque alguien escondió algo aquí dentro». El aire se volvió pesado. Nadie habló. Y en ese momento, sin saberlo, la vida del mecánico acababa de empezar a cambiar. El millonario soltó una risa corta, incrédula. «¿Escondió algo? No digas tonterías. Arregla el coche». El joven mecánico no respondió. Caminó alrededor del Rolls-Royce lentamente. Sus dedos recorrieron la carrocería como si leyera un mapa invisible. Los vecinos observaban en silencio. Algunos grababan con sus teléfonos, otros apenas respiraban. «Este modelo», dijo el mecánico al fin, «no falla así». El millonario frunció el ceño. «¿Y tú cómo lo sabes?». El joven levantó la mirada. No había orgullo, solo certeza. «Porque he visto motores morir. Y este está fingiendo». Abrió la puerta del conductor. El interior era impecable. Cuero perfecto, madera pulida. Nada fuera de lugar. Pero el mecánico se inclinó hacia el suelo. Retiró con cuidado una alfombrilla. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido fue distinto, hueco. El murmullo recorrió al grupo. «¿Escucharon eso?», susurró alguien. El millonario dio un paso adelante. «¿Qué estás haciendo?». El mecánico levantó la alfombrilla por completo. Debajo, una pequeña tapa, casi invisible, del mismo color que el interior. «Esto», dijo con voz baja, «no viene de fábrica». El millonario se tensó. «Estás equivocado». El joven negó lentamente. «No». Alguien modificó el coche. Los vecinos se acercaron más. El aire se volvió espeso. El mecánico tomó una herramienta simple. Nada moderna. Nada especial. Giró un tornillo. Luego otro. La tapa se aflojó. El millonario levantó la voz. «¡Espera!». Pero ya era tarde. El mecánico levantó la tapa lentamente. Dentro había algo envuelto en tela oscura. Nadie habló. El joven se quedó quieto. No tocó nada. Solo miró al millonario. «¿Quiere que lo saque?». Hizo una pausa. «¿O prefiere que lo deje donde está?». El rostro del millonario perdió el color. Porque por primera vez desde que llegó, entendió algo con claridad. Ese coche no estaba averiado,
Estaba escondiendo un secreto. El silencio se volvió insoportable. El millonario no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el compartimento abierto, en la tela oscura, en lo que había intentado olvidar. «Cierra eso», dijo al fin, con voz dura. El mecánico no se movió. «No puedo», respondió con respeto. «Si lo cierro, el coche no va a arrancar». El millonario lo miró con furia. «¿Qué estás insinuando?» El joven respiró hondo. «Que esto no es solo un escondite. Es parte del sistema». Los vecinos murmuraron. Algunos no entendían. Otros empezaban a unir piezas. El mecánico tomó la tela con cuidado. No la retiró del todo, solo lo suficiente para ver una esquina. Metal, negro, pulido. No era dinero, no eran papeles, era un dispositivo. El millonario dio un paso atrás. «No sabes lo que estás mirando». El mecánico levantó la vista. «Sé que no pertenece a un coche». Tocó un costado del objeto. Había un pequeño puerto y una luz diminuta, apagada. «Esto se activa con el encendido», explicó. «Si el coche arranca, esto también». Uno de los vecinos susurró. «¿Para qué serviría eso?» El mecánico cerró los ojos un segundo. «Para guardar cosas. O para registrar cosas». El millonario apretó los puños. «No tienes derecho». El joven lo miró sin desafío. Tampoco tenía derecho a traerlo aquí sin decir nada. El ambiente se volvió tenso, muy tenso. El mecánico soltó la tela. El objeto quedó parcialmente visible. «No voy a tocarlo más», dijo. «Pero el coche no se va a mover». Hizo una pausa. «Hasta que usted me diga la verdad». El millonario miró alrededor. Al taller, a la gente, a ese pueblo que nunca pensó visitar. Por primera vez, no parecía poderoso, parecía acorralado. «¿Sabe qué es lo peor?», continuó el mecánico. «No es lo que hay ahí dentro». El millonario levantó la mirada. «¿Entonces qué?». El joven señaló el compartimento. «Que alguien pensó que este coche era un buen lugar para esconderlo». El viento movió la tela ligeramente. Y por primera vez, todos entendieron que ese secreto no había llegado a ese pueblo por accidente. El millonario respiró hondo. Demasiado hondo. Miró el cielo un segundo. Luego al joven mecánico. «No entiendes lo que estás haciendo», dijo en voz baja. «Hay cosas que no deben abrirse». El mecánico no respondió. Cerró el compartimento con cuidado, pero no lo aseguró. Era una advertencia silenciosa. «Entonces no debieron esconderse aquí», respondió con calma. Uno de los vecinos dio un paso adelante. «¿Eso es peligroso?». El mecánico dudó un instante. «No lo sé, pero no es normal». El millonario se pasó la mano por el rostro. El reloj de oro brilló bajo el sol. Por primera vez parecía pesado. «Solo arréglalo», insistió. «Te pagaré bien». El mecánico negó lentamente. «No por esto». El murmullo creció. Nadie esperaba esa respuesta. «¿Qué quieres entonces?», preguntó el millonario molesto. El joven miró el coche, luego el taller, luego a la gente del pueblo. «Quiero saber por qué este coche se detuvo justo aquí». El millonario apretó la mandíbula. «Fue mala suerte». «No», respondió el mecánico. «Fue cálculo». Se inclinó y señaló la parte inferior del tablero. «El sistema está programado. Solo se apaga cuando el coche entra en una zona sin señal». Los vecinos se miraron, confundidos. «¿Sin señal?», repitió alguien. «Aquí», dijo el mecánico. «Este pueblo no tiene cobertura». El millonario cerró los ojos. «Eso significa que el coche sabía que iba a detenerse aquí». El joven asintió. «Alguien lo diseñó así». El silencio volvió a caer, espeso, pesado. «No fue un accidente. Y no fue por dinero». El millonario susurró. «Entonces, ¿por qué?». El mecánico lo miró fijamente. «Porque quien lo escondió
Hizo una pausa. Necesitaba que esto llegara a un lugar donde nadie hiciera preguntas. Todos entendieron lo mismo al mismo tiempo, pero el mecánico agregó algo más. Y no contaba conmigo. El millonario levantó la cabeza lentamente. ¿Qué vas a hacer? El joven respiró hondo. Lo que nunca hicieron con usted. Mirar hasta el final. El millonario guardó silencio. Un silencio largo, pesado. Luego habló con voz más baja, casi controlada. Ese coche no debía llegar aquí. El mecánico levantó la vista, pero llegó. El millonario miró alrededor. El taller. La gente. Las miradas curiosas. No puedes imaginar los problemas que eso puede causar, dijo. Para mí y para ti. El joven no se intimidó. Yo solo veo un coche que se apagó. Hizo una pausa. Y algo que no pertenece ahí dentro. Uno de los vecinos preguntó con cautela. ¿Y si es peligroso? El mecánico asintió. Podría serlo. Por eso no debe moverse. El millonario dio un paso adelante, bajando la voz. Escucha. Puedo pagarte ahora mismo. Mucho más de lo que ganarías en años. Sacó su billetera, luego su teléfono, números, promesas. El mecánico negó lentamente. El dinero no apaga preguntas. El murmullo se volvió más intenso. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó el millonario frustrado. El joven miró el compartimento cerrado, luego al coche completo. Quiero entender por qué este sistema está conectado al encendido. Se agachó nuevamente. Retiró un panel lateral con cuidado. Dentro cables adicionales, no originales. Esto no es solo un escondite, explicó. Es un seguro. El millonario frunció el ceño. ¿Seguro de qué? El mecánico tragó saliva. De que nadie lo abra. Sin que alguien lo sepa. Los vecinos intercambiaron miradas inquietas. ¿Alguien lo está monitoreando?, preguntó uno. El mecánico asintió. Probablemente. El millonario se tensó. Eso no es posible. El joven lo miró fijamente. Entonces, explíqueme, ¿por qué el coche se apagó exactamente cuando perdió señal? El millonario no respondió. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. El mecánico se levantó. No voy a abrirlo hoy. Pero tampoco voy a arrancar el coche. El millonario abrió los ojos. ¿Qué? Porque el momento en que arranque, hizo una pausa. Alguien sabrá que lo encontramos. El aire se volvió denso. El mecánico agregó con voz firme. Y cuando eso pase, ya no habrá vuelta atrás. Esa noche el taller no cerró. Las luces permanecieron encendidas más allá de la medianoche, iluminando el Lamborghini como si fuera una pieza de museo o una escena del crimen. El mecánico se sentó frente al coche sin tocarlo. Solo observaba, escuchaba, pensaba. El millonario caminaba de un lado a otro, mirando el teléfono cada pocos segundos. No entiendo por qué no simplemente lo arreglas, dijo, perdiendo la paciencia. Te lo pedí, te pago. Fin de la historia. El joven levantó la vista. Porque este coche ya no es solo suyo. Ahora también es un mensaje. ¿Un mensaje de quién?, preguntó el millonario. Antes de que pudiera responder, las luces del taller parpadearon. Una vez, dos, y se estabilizaron. El mecánico se quedó inmóvil. Eso no es normal. Se levantó de inmediato y fue hacia el panel eléctrico. Todo parecía en orden. No hubo corte, murmuró. Alguien está probando si seguimos aquí. El millonario palideció. ¿Probando qué? El mecánico regresó al coche y tocó el compartimento oculto sin abrirlo. Si ya lo encontramos. De pronto, un sonido seco vino desde el Lamborghini. Un clic interno, muy suave. Todos se giraron. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los vecinos. El mecánico se acercó rápido, agachándose. El sistema despertó. Conectó un escáner básico. Nada. Sin códigos, sin errores. Eso es imposible, murmuró. Está activo, pero oculto.
El millonario retrocedió un paso. ¿Quieres decir que sigue funcionando solo? Sí, y eso significa una cosa. ¿Cuál? El mecánico respiró profundo. El compartimento no solo guarda algo, también, escucha, un silencio helado llenó el taller. Escucha, ¿cómo? Preguntó alguien. El joven señaló el tablero. Micrófono, conexión remota y un temporizador. El millonario alzó la voz, nervioso. Eso es ilegal. Lo sé, respondió el mecánico con calma. Por eso no lo instalé yo. Todos se miraron inquietos. El mecánico apagó todas las luces excepto una. Solo el coche quedó iluminado. Si lo abrimos mal, activamos algo. El millonario tragó saliva. ¿Y si no lo abrimos? El mecánico lo miró fijo. Entonces alguien vendrá a hacerlo. En ese instante, un coche pasó lentamente frente al taller. Demasiado lento. Las luces se reflejaron en el Lamborghini. Luego desaparecieron. El mecánico se quedó mirando la calle. Ya saben dónde estamos. Se giró hacia el grupo. A partir de ahora, no estamos solos. El silencio fue interrumpido por un golpe seco en la puerta metálica del taller. ¡Clan! Todos se sobresaltaron. ¿Quién anda ahí?, gritó uno de los vecinos. No hubo respuesta. El mecánico apagó el motor del compresor. El taller quedó en completo silencio. Otro golpe. Más fuerte. ¡Clan! El millonario susurró. No debería haber venido. El mecánico se acercó a la puerta lentamente y miró por la rendija. Solo vio luces lejanas y una sombra que se movía. No abran, dijo en voz baja. Si vienen por el coche, no quieren testigos. Retrocedió con calma y se giró hacia el Lamborghini. Tenemos poco tiempo. Sacó una herramienta pequeña, precisa. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. Voy a abrirlo. El millonario abrió los ojos. Dijiste que no era seguro. No lo es, respondió, pero esperar es peor. Se arrodilló junto al compartimento oculto. Quitó el último tornillo. Los golpes cesaron de repente. Demasiado silencio. El panel se deslizó lentamente. Dentro había una caja negra, sin marcas, sin logotipo, con un pequeño LED parpadeando. ¿Eso es todo?, murmuró alguien. El mecánico negó. No, eso es solo el corazón. Conectó un cable improvisado a su escáner. La pantalla se encendió, datos, fechas, coordenadas, y luego, nombres. El mecánico abrió los ojos lentamente. Esto no es dinero, ni joyas. El millonario dio un paso adelante. Entonces, ¿qué es? El joven tragó saliva. Es un registro. Movimientos, entregas, pagos ocultos. Uno de los vecinos susurró. ¿Pagos de qué? Antes de que pudiera responder, el LED cambió de color, rojo, y la caja emitió un pitido suave. El mecánico desconectó el cable de inmediato. Nos detectó. El millonario empezó a sudar. ¿Qué pasa ahora? El mecánico miró la puerta, luego la calle. Ahora, alguien sabe que abrimos el corazón del coche. Un sonido de motor se escuchó afuera, luego otro. El mecánico cerró el compartimento con rapidez. Escúchenme bien, dijo en voz firme. Si entran, esto deja de ser un problema mecánico. El millonario lo miró asustado. ¿Y se convierte en qué? El joven respondió sin pestañear. En una decisión que puede cambiar nuestras vidas. Las luces de dos vehículos se detuvieron frente al taller. No apagaron los motores. Eso fue lo más inquietante. El mecánico cerró el compartimento y limpió sus manos en el overol manchado de grasa. Escuchen, dijo en voz baja. Si entran, no discutan. No miren directo. Y no mencionen la caja. El millonario respiraba rápido. Esto se nos fue de las manos. No, respondió el joven. Esto siempre fue más grande. La puerta metálica se levantó lentamente. Dos hombres entraron, trajes oscuros, auriculares discretos, miradas frías, entre 35
y 45 años. Buenas noches, dijo uno con voz educada. Tuvimos un problema con un vehículo. El mecánico dio un paso al frente. Está en revisión. El hombre sonrió levemente. Lo sabemos. Miró directamente al Lamborghini. Ese coche no debía apagarse aquí. El millonario intentó hablar, pero el otro hombre lo interrumpió con la mirada. Señor, dijo sin levantar la voz, esto no es asunto suyo. El mecánico apretó los puños. Todo lo que entra a mi taller es asunto mío. Un silencio pesado. Luego el hombre sacó un dispositivo pequeño y lo activó. El Lamborghini emitió un sonido suave, como si despertara. El tablero se iluminó solo. ¿Qué está haciendo?, preguntó uno de los vecinos. Recuperando una señal, respondió el hombre. Algo fue movido. El mecánico avanzó un paso más. Ese coche no se mueve. No lo vamos a mover, dijo el hombre con calma. Solo necesitamos confirmar algo. La luz del tablero parpadeó. El LED oculto volvió a encenderse, verde. El hombre sonrió. Ahí está. El millonario murmuró. Ellos saben. El mecánico habló firme. Si se lo llevan ahora, todos sabrán que existió algo escondido. El hombre lo miró por primera vez con atención. ¿Quién eres tú? Un mecánico. No, respondió el hombre. Eres un problema. El joven no bajó la mirada. Entonces arrégleme. Un segundo de silencio. Luego el hombre guardó el dispositivo. No esta noche. Se giró hacia su compañero. Avísales. El coche arranca, pero no se va. Los dos salieron del taller. Los motores se alejaron. Nadie habló durante varios segundos. El millonario se dejó caer en una silla. ¿Por qué no se lo llevaron? El mecánico miró el Lamborghini, luego el cielo oscuro. Porque ahora somos testigos. El amanecer llegó sin que nadie durmiera. La luz del sol entró por las ventanas rotas del taller, iluminando el Lamborghini como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. El millonario estaba sentado en silencio, con el traje arrugado, sin llamadas, sin órdenes, solo miedo. El mecánico bebió un sorbo de café frío y habló. Ese sistema no es solo para esconder cosas. Es para proteger a alguien. O para controlarlo. El millonario levantó la vista lentamente. ¿A quién? El joven dudó un segundo. A usted. El aire se volvió pesado. Ese coche, continuó, registra movimientos, lugares, personas. Es una cadena. Uno de los vecinos preguntó, ¿y por qué no lo destruyen? El mecánico negó. Porque el momento en que lo hagan, se rompe el silencio. El millonario se puso de pie de golpe. Entonces dime qué hago. El mecánico lo miró directo a los ojos. Decida quién va a ser cuando esto termine. Sacó una memoria pequeña, negra, sin marcas. Esto es una copia mínima. Solo lo suficiente para probar que existe. El millonario retrocedió. ¿Por qué hiciste eso? Porque alguien tiene que elegir primero. Un sonido de notificación vibró en el teléfono del millonario. Un solo mensaje, sin número. El coche ya puede arrancar. El mecánico miró el Lamborghini. Quitaron el bloqueo. El millonario susurró. Entonces, ¿todo vuelve a la normalidad? El joven negó lentamente. No. Ahora empieza lo real. Se acercó al coche y giró la llave. El motor rugió. Perfecto. Impecable. Los vecinos dieron un paso atrás. El mecánico apagó el motor de inmediato. Funciona, miró al millonario. Pero ya no manda. El millonario tragó saliva. ¿Y tú qué vas a hacer? El mecánico miró sus manos llenas de grasa. Lo mismo que siempre. Se giró hacia la puerta del taller. Arreglar lo que otros rompieron. El millonario se quedó en silencio, sosteniendo la memoria. Afuera, la ciudad despertaba, y nadie sabía que una decisión ya había sido tomada. Horas después, el Lamborghini salió del taller, lento.
Silencioso, impecable. El millonario se detuvo antes de subir. Miró al mecánico. Podrías haber tomado el dinero. Nadie lo habría sabido. El joven negó con la cabeza. Alguien siempre sabe. El millonario asintió. Por primera vez, sin arrogancia. Ese coche vale millones, dijo. Pero tú, hizo una pausa. Vales más de lo que imaginé. Encendió el motor. El coche se alejó. Y el taller volvió a quedar en silencio. Los vecinos comenzaron a irse uno a uno, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran estado al borde de algo enorme. El mecánico cerró la puerta metálica, se apoyó en ella, respiró profundo, sacó la pequeña memoria negra de su bolsillo, la miró unos segundos, luego la guardó en una caja vieja, debajo del banco de trabajo, entre tornillos y herramientas gastadas. Pasaron semanas. El taller siguió siendo humilde, el mismo suelo manchado, las mismas paredes rotas, pero algo cambió. Clientes nuevos comenzaron a llegar, coches que nunca habían pisado ese barrio, personas que solo decían, me dijeron que aquí arreglan lo que otros no pueden. Una tarde, el mecánico encendió la radio mientras trabajaba. Noticias breves, una investigación, empresas, nombres importantes, silencios rotos. El joven no sonrió, no celebró, solo siguió trabajando, porque entendió algo que pocos entienden, que el verdadero poder no está en lo que encuentras, está en lo que decides hacer, cuando nadie te está mirando. La cámara se aleja del taller, del barrio, del ruido, y una última frase queda en el aire. A veces, el secreto más grande no cambia al mundo, cambia a la persona que lo descubre. Fin.